Lo que está pasando en México en este momento es una noticia que sacude las estructuras del poder político hasta sus cimientos. Una noticia que involucra narcotráfico, política, encubrimiento y una presión estadounidense que no para de crecer. Y lo más impactante de todo es que esto es solo el principio de algo mucho más grande. Hay una pregunta que millones de mexicanos se están haciendo hoy mismo. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del narco dentro del gobierno mexicano? ¿Cuántos nombres más van a salir? ¿Cuántos funcionarios más están en la mira de los fiscales estadounidenses? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos en su campaña para exponer los vínculos entre la política y el crimen organizado en México? Hoy te voy a contar esta noticia completa. Sin filtros. Con todos los ángulos. Con los datos que los medios grandes están pasando por alto o contando a medias. Porque lo que está pasando con Rubén Rocha Moya, con la Fiscalía General de la República, con los agentes estadounidenses operando en México y con toda la red de narcopolítica que está siendo expuesta desde las Cortes de Nueva York es una noticia que va a definir el rumbo político de México en los próximos años. Y tú necesitas saberlo todo. Lo que más impacta es que un analista político de los más respetados en este tema acaba de decir algo que ningún funcionario del gobierno mexicano se ha atrevido a decir en voz alta. Algo que cambia completamente la manera en que hay que leer todo lo que está pasando. El analista Miguel Mesa lo dijo con una claridad que pocos se atreven a tener en este momento político tan tenso. Las acusaciones contra Rocha Moya y los otros 9 funcionarios imputados no vienen de Donald Trump. No vienen de una decisión política de Washington. Vienen de un gran jurado en una corte de distrito de Estados Unidos. Un gran jurado constituido por ciudadanos imparciales seleccionados de manera aleatoria que revisaron las pruebas y decidieron que había elementos suficientes para perseguir penalmente a estos funcionarios. Eso es fundamental entenderlo. Porque hay una narrativa que circula en ciertos medios y en ciertos círculos políticos que intenta presentar todas estas acusaciones como una injerencia política de Trump contra México. Como una campaña de presión diplomática disfrazada de proceso judicial. Y esa narrativa es conveniente para algunos. Pero no resiste el análisis. Las cortes de distrito en Estados Unidos funcionan con sus propios estándares. Con sus propios procesos. Con sus propias reglas de evidencia que son muy altas. Un fiscal no puede ir a un gran jurado con suposiciones ni con presiones políticas. Tiene que ir con pruebas. Con documentos. Con testimonios. Con evidencia suficiente para convencer a ciudadanos imparciales de que hay elementos para proceder. Y ese gran jurado dijo que sí. Eso no se descarta con un comunicado de prensa. Eso no se neutraliza con un discurso de soberanía nacional. Eso requiere respuestas concretas, investigaciones serias y resultados reales. Antes de continuar te recuerdo que si te gusta conocer las noticias que están sacudiendo a todo México, te suscribas ahora al canal Ahora Sigamos porque esta noticia tiene muchas capas y todas son importantes. Lo que reveló la comparecencia de Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República este fin de semana no es solo un acto procesal. Es un acto político calculado con mucha precisión. Y aquí hay que ser muy honestos en cómo se analiza esto porque hay 2 lecturas posibles y las 2 merecen ser contadas. La primera lectura es la que ofrece el propio gobierno. La Fiscalía está actuando. Está citando al gobernador. Está iniciando un proceso. El sistema de justicia mexicano está respondiendo con sus propios mecanismos ante las acusaciones que llegaron desde Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que debe hacer un país soberano. Investigar con sus propias instituciones. No extraditar a ciegas. No obedecer órdenes de captura extranjeras sin un proceso interno que garantice los derechos del acusado. Esa es la lectura del gobierno. Y tiene argumentos válidos. Pero hay una segunda lectura que también circula entre analistas serios y que esta noticia tiene la responsabilidad de presentarte. El analista Miguel Mesa la planteó con una crudeza que incomoda pero que no se puede ignorar. Lo que está ocurriendo en la Fiscalía puede ser más una actuación para desfogar presión política que una investigación real orientada a resultados concretos. Una pantomima procesal similar a lo que ocurrió con el caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa que fue detenido en Estados Unidos, rescatado por presión diplomática mexicana, sometido a una investigación interna de un mes y luego liberado con un no hay elementos. Ese antecedente existe. Está documentado. Y es legítimo que la ciudadanía lo recuerde cuando evalúa lo que está pasando hoy con Rocha Moya. ¿Será esta vez diferente? ¿Habrá investigación real o solo actuación para bajar la presión?
La respuesta a esa pregunta va a definir mucho sobre la credibilidad de las instituciones de justicia mexicanas en los próximos meses. Y aquí aparece algo que es clave para entender el panorama completo de esta noticia. Mesa señala algo que muy pocos medios están destacando con suficiente claridad. Estados Unidos no está esperando a ver qué hace México. Estados Unidos está construyendo activamente un sistema de recopilación de información sobre narcopolíticos mexicanos que opera de manera independiente a cualquier cooperación oficial que México decida otorgar o negar. El FBI tiene 56 oficinas centrales en territorio estadounidense, más decenas de oficinas más pequeñas. La DEA tiene una penetración en México que, según el propio analista, es aún mayor. Y todas esas agencias están alimentando un sistema interconectado de información donde, cuando acumulan suficiente evidencia sobre un narcopolítico específico, simplemente abren el expediente, construyen el caso y presentan la acusación. No le están preguntando a México si les parece bien. Los 10 funcionarios de Sinaloa imputados no son el final de esa lista. Son apenas una fracción visible de lo que ese sistema de inteligencia ha estado acumulando. Mesa lo dice explícitamente. Hay investigaciones activas sobre narcopolíticos de otros estados. Sinaloa no es el único hilo del que pueden jalar. Tamaulipas, Estado de México, Baja California, Chihuahua. Las campañas financiadas con recursos del huachicol. Las redes de corrupción que conectan ganaderos, políticos locales, mandos policiales y estructuras del crimen organizado. Todo eso está siendo documentado. Todo eso está siendo alimentado a ese sistema de información. Y cuando los expedientes tengan suficiente peso, las acusaciones van a llegar. Para Morena eso representa un problema político de proporciones enormes. Porque la red de narcopolítica que Estados Unidos está exponiendo no es un problema exclusivo de Sinaloa ni de un solo gobernador. Es una red que atraviesa múltiples estados y múltiples ciclos de gobierno. Hay algo que casi ningún medio está analizando con la profundidad que merece. Porque hay un elemento que podría representar un riesgo para la seguridad nacional de México de una dimensión que todavía no se ha discutido públicamente, que involucra información estratégica del ejército mexicano y que pone esta noticia en una dimensión completamente diferente. Quédate conmigo porque esto es muy importante. Uno de los 10 funcionarios imputados junto a Rocha Moya es el exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Un hombre que, según el análisis de Mesa, no solo tiene información sobre las actividades del crimen organizado en el estado. Tiene información de seguridad nacional sobre el ejército mexicano. Porque este funcionario fue director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Deténlo ahí un momento y piensa en lo que eso significa. Un hombre que conoce los protocolos de inteligencia del ejército mexicano. Que conoce sus métodos, sus fuentes, sus capacidades, sus vulnerabilidades. Ese hombre ya se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses junto con el secretario de Finanzas de Sinaloa. Eso no es solo una noticia de narcopolítica. Eso toca directamente la seguridad nacional de México. Porque la información que ese hombre tiene en su cabeza y que ahora está compartiendo con fiscales estadounidenses puede revelar capacidades y debilidades estratégicas del Estado mexicano que nunca debieron salir de México. Y aquí es donde el gobierno de Sheinbaum tiene un reto extraordinariamente complejo. Porque defender la soberanía nacional frente a la presión de Trump es una postura que la mayoría de los mexicanos apoya. Los números de la encuesta ENCOL que publicamos en nuestra noticia anterior lo demuestran con claridad. El 65% rechaza operativos de agencias extranjeras en suelo mexicano. El 71% quiere cooperación, pero con respeto a la soberanía. Pero defender la soberanía no puede significar proteger a personas que presuntamente facilitaron el negocio del narcotráfico y que ahora tienen información estratégica del Estado mexicano en manos de fiscales extranjeros. Esa es la tensión más delicada que enfrenta el gobierno en este momento. Y no tiene una solución fácil. Pero antes de continuar te recuerdo, si estás viendo esta noticia es porque te importa saber lo que realmente está pasando en México. Así que suscríbete al canal para nunca perderte nada. Ahora hablemos de Maru Campos. Porque esta noticia tiene otro frente que también genera mucho debate y que merece ser contado con todos sus matices. La gobernadora de Chihuahua acudió a la Fiscalía General de la República. Llegó. Se presentó. Pero una vez adentro hizo algo que generó una reacción política inmediata en todo el país. Se negó a declarar. Y las razones que dio para negarse son importantes porque revelan la narrativa que la oposición está construyendo alrededor de todo este caso.
Campos argumentó que el citatorio era tramposo, que mientras a ella se le cita para declarar como si fuera la acusada, a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico simplemente se les invita a tener entrevistas amigables con la fiscalía. Es una crítica que tiene filo político, y que una parte importante de la ciudadanía va a encontrar resonante, porque hay una percepción que está creciendo en algunos sectores de la opinión pública mexicana. La percepción de que el gobierno está usando selectivamente a la justicia, que cita a la gobernadora panista mientras trata con guantes a sus propios funcionarios imputados, que convierte un escándalo de narcopolítica en un instrumento de persecución política contra la oposición. ¿Es esa percepción justa? ¿Es correcta? Aquí hay que ser honestos en ambas direcciones. Por un lado, es un hecho verificado que agentes de la CIA operaron en Chihuahua sin autorización del gobierno federal. Eso no es una acusación política. Eso es lo que reveló el accidente en la Sierra Tarahumara. Y la gobernadora del estado tiene que rendir cuentas sobre cómo y por qué permitió esa operación sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores como lo exige la ley. Eso es legítimo. Eso es proceso institucional. Pero por otro lado, también es legítimo preguntarse si el énfasis que el gobierno federal le ha dado al caso Campos es proporcional al énfasis que le está dando al caso Rocha Moya. Y si la velocidad con que se mueven las investigaciones es la misma en ambos casos. Los analistas independientes señalan que no. Que hay una asimetría visible en la urgencia con que se tratan los dos casos. Y esa asimetría tiene un costo político real en términos de credibilidad institucional. Pero también hay que decir algo que con frecuencia se pierde en el debate político cotidiano. Que el gobierno de Sheinbaum está manejando simultáneamente varios frentes de una complejidad extraordinaria. La presión de Trump que no para. Las imputaciones que siguen llegando desde Nueva York. La crisis en Chihuahua. La economía que no termina de recuperar velocidad. Y todo eso al mismo tiempo, frente a una ciudadanía que exige resultados y que según la encuesta Encol le mantiene un 68% de aprobación a pesar de todo. 68% de aprobación en medio de la tormenta política más intensa del sexenio. Eso no es un gobierno en caída libre. Eso es un gobierno que mantiene su base a pesar de los golpes. Y esa base se sostiene sobre algo concreto. Los programas sociales. Las becas. Los apoyos a adultos mayores. El presupuesto de más de $1 billón que llega directamente a las familias mexicanas que más lo necesitan. Eso no desaparece porque haya un gobernador imputado en Sinaloa. Eso no se borra porque haya agentes de la CIA en Chihuahua. Eso es lo que mantiene al gobierno conectado con su base más profunda. Y ninguna crisis política puede erosionar esa conexión de la noche a la mañana. Pero lo más explosivo de toda esta noticia es que el analista Miguel Mesa hizo un señalamiento que prácticamente ningún medio está desarrollando con la seriedad que merece, y que podría involucrar a figuras políticas mucho más cercanas al centro del poder en México. No te vayas porque esto está a punto de ponerse muy intenso. Mesa lo dijo con una claridad que pocos analistas se atreven a tener. Los 10 de Sinaloa no son la trama completa. Son solo una parte de lo que ocurrió en ese estado. Y Sinaloa no es el único estado desde donde se puede jalar el hilo para destejer la red completa. Las campañas financiadas con recursos del Huachicol operaron en Sinaloa, en Tamaulipas, en el Estado de México, en Baja California. Eso es lo que señala el análisis. Eso sugiere que la red de narcopolítica que está siendo documentada por los fiscales estadounidenses no es un fenómeno regional y aislado. Es una red nacional que conectó a estructuras políticas de distintos partidos, en distintos estados, con el financiamiento del crimen organizado. Y si eso es cierto, y el analista argumenta que hay evidencia que lo sustenta, entonces lo que hemos visto hasta ahora es verdaderamente solo el principio. Porque los instrumentos de recopilación de información que Estados Unidos tiene desplegados en México están activos. Están alimentando expedientes. Y cuando esos expedientes tengan suficiente peso, más nombres van a salir. De más estados. De más partidos. De más niveles de gobierno. Para Morena eso representa un problema político de dimensiones que todavía son difíciles de calcular. Porque aunque el gobierno puede defender la soberanía nacional frente a las imputaciones, no puede controlar la información que los funcionarios que ya se entregaron voluntariamente a Estados Unidos están compartiendo con los fiscales. Y esa información, según el análisis, puede ser devastadora. Porque uno de esos funcionarios no solo sabe lo que hacía el cartel en Sinaloa.
Sabe cómo funciona la inteligencia del ejército mexicano. Y esa información en manos de una fiscalía extranjera es una vulnerabilidad estratégica real que va mucho más allá de cualquier debate político coyuntural. Ahora hay algo que en medio de todo este análisis no se puede perder de vista. Y es la postura de Sheinbaum en todo esto. Porque esa postura importa y merece ser evaluada con honestidad. La presidenta no está negando que haya un problema. No está defendiendo a Rocha Moya como si fuera inocente. Lo que está haciendo es exigir que cualquier proceso judicial respete la soberanía mexicana. Que antes de detener y extraditar a cualquier funcionario, las autoridades estadounidenses entreguen evidencia suficiente a las autoridades mexicanas para que sean ellas quienes conduzcan o avalen el proceso. Esa no es una postura de encubrimiento. Es una postura de procedimiento. La diferencia es importante. Porque encubrir sería decir que no hay nada que investigar. Sheinbaum no está diciendo eso. Está diciendo que la investigación tiene que hacerse con las reglas de México, por las instituciones de México, con los tiempos de México. El problema es que esa postura tiene un déficit de credibilidad que el gobierno necesita resolver rápido. Porque el antecedente del caso Cienfuegos existe. Y la ciudadanía lo recuerda. Y mientras la FGR no demuestre con acciones concretas que esta vez es diferente, la percepción de que se trata de otro simulacro procesal va a seguir creciendo. Y esa percepción tiene un costo político. La encuesta ENCOL lo muestra sin ambigüedades. Solo el 24% de los mexicanos cree que se investigará y castigará a todos los implicados. Apenas 1 de cada 4. Esa es la dimensión del déficit de credibilidad que enfrenta el sistema de justicia mexicano en este momento. Superar ese déficit no se hace con comunicados. Se hace con resultados. Con detenciones reales. Con procesos judiciales que avancen. Con consecuencias concretas para los implicados. Y la ciudadanía está esperando esos resultados con una paciencia que no es infinita. Mientras tanto, la tensión entre México y Estados Unidos sigue siendo el telón de fondo de todo esto. Una tensión que no va a resolverse pronto porque los intereses de los dos países en este momento son genuinamente distintos en varios puntos fundamentales. Washington quiere resultados rápidos. Quiere detenciones. Quiere extradiciones. Quiere demostrar ante su propia audiencia política que la guerra contra el narco está dando frutos. México quiere proceso. Quiere soberanía. Quiere que cualquier acción judicial sobre funcionarios mexicanos pase por las instituciones nacionales y no sea dictada desde Nueva York. Esas dos posiciones no son necesariamente incompatibles, pero requieren un nivel de confianza mutua y de voluntad política de ambos lados que en este momento está seriamente dañado. Y en ese espacio de desconfianza es donde crecen los riesgos, donde los agentes de la CIA aparecen operando en sierras remotas sin permiso, donde los gobernadores de oposición abren puertas sin consultar al gobierno federal, donde los funcionarios imputados se entregan directamente a fiscales extranjeros en lugar de comparecer ante la justicia nacional. Todo eso es una consecuencia directa de un déficit de confianza institucional que tiene raíces muy profundas y que no se resuelve con discursos sino con actos. Lo que sí es claro es que México tiene más que perder si esta tensión se profundiza. No porque sea el país más débil en la relación bilateral, sino porque la estabilidad económica, la inversión extranjera y el TEMEC, que es el pilar del modelo económico nacional, dependen de que la relación con Estados Unidos se mantenga funcional aunque sea tensa. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso su postura es firme en los principios pero cuidadosa en los gestos. Cooperación sin subordinación significa exactamente eso. Puedo trabajar contigo pero no te voy a obedecer ciegamente. Esa postura le funciona políticamente dentro de México. Los números lo demuestran. Pero requiere una gestión extraordinariamente fina para no convertirse en un choque abierto con consecuencias económicas que los mexicanos no quieren pagar. Y esto no termina aquí. En los próximos días van a seguir llegando novedades sobre las investigaciones en Estados Unidos, sobre el proceso de Rocha Moya ante la FGR, sobre el juicio político a Maru Campos y sobre nuevas posibles imputaciones que podrían sacudir aún más el panorama político mexicano. Y nosotros vamos a estar aquí contándotelo todo con el contexto completo que mereces. Esta noticia, que comenzó con un gobernador imputado en las Cortes de Nueva York, terminó revelando algo mucho más profundo sobre el estado de las instituciones mexicanas, sobre la penetración del crimen organizado en la política nacional y sobre la complejidad extraordinaria de la relación entre México y Estados Unidos en este momento histórico. No hay respuestas simples aquí. No hay buenos y malos perfectamente definidos.
Hay un gobierno que defiende su soberanía con argumentos legítimos. Hay un sistema de justicia que necesita demostrar con urgencia que esta vez sí va a actuar en serio. Hay una red de narcopolítica que Estados Unidos está documentando con una paciencia y una meticulosidad que México no puede ignorar. Y hay una ciudadanía que quiere soberanía pero también quiere justicia real y no otra actuación para bajar la presión. Todo eso junto es México hoy. Complejo, tenso, en un momento definitorio. Y eso es algo que merece ser contado bien. Con todos sus ángulos. Sin simplificaciones. Sin agendas ocultas. Y no lo olvides si este noticiario te informó y te mantiene al día. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campana y comparte esta noticia con alguien que necesite entender lo que realmente está pasando en México. Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que esta vez la FGR va a investigar de verdad? ¿Crees que Rocha Moya debería ser extraditado? ¿O crees que todo esto es una injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de México? Leemos todos los comentarios. Todos. Y tu opinión nos importa.